Bueno, hola chicos. Bueno, este es el video prometido antes de Pascuas. Espero antes que nada tengan un hermoso descanso. Este, Tenemos que tener las pilas puestas básicamente porque en este sentido la incertidumbre de qué va a pasar más adelante, tratemos de vivir el hoy. Eh, lo más importante calculo que en este 2021 es la salud. Mientras tengamos salud, todo va a estar bien, porque vamos a poder capacitarnos, vamos a poder avanzar, vamos a poder seguir trabajando, pero siempre cuidándonos. Un pequeño mensaje que les quiero dar al principio de esta actividad, eh, para tener la continuidad de nuestra capacitación, ¿sí? En el día virtual, por supuesto. Eh, Quería comenzar con el tema de la continuidad de los cortes, ¿sí? Nosotros básicamente hemos visto varios tipos de cortes, ¿sí? Los básicos, con cassé, que es para el tomate, hemos visto brunoise, hemos visto julianas, eh, pero mirepoix, que yo creo que básicamente en la presencialidad quedó bastante claro el tipo de corte que tenemos que tener, ¿sí? Por eso vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver unos cortes específicos, ¿sí? Que corresponderían a lo que es también la gastronomía más sofisticada, le vamos a llamar, ¿sí? Como primer corte especial vamos a hablar del paisán, ¿sí? El paisán es un corte vegetal en dados irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque su largo y ancho es de 1 centímetro, pero su espesor es entre 1 y 2 milímetros, ¿sí? No sería un cubo eh, propiamente dicho, sino que sería más delgado, ¿sí? Entonces, eh, después obviamente todos estos cortes, en el caso de después de Pascuas, vamos a verlos en un estofado de alitas de pollo que hemos decidido hacer. Eh, entonces, básicamente va a quedar explícito, ¿sí? De todo lo que les estoy hablando. Entonces, vuelvo a repetirles, el paisán es un corte de vegetales en dados irregulares, ¿sí? Y el mategnon, que también tiene eh, la misma característica de lo que es un paisán, nada más que se aplica a las siguientes verduras: cebolla, puerro y apio. Eh, Son proporciones idem a lo que vendría a ser el brunoise, ¿sí? Nada más que en una irregularidad, ¿sí? ¿Para qué se utilizan? Para aromatizar preparaciones de corta cocción. Eso es algo que quiero que les quede en la cabeza, ¿sí? Son cocciones menores a 15 minutos, ¿sí? Entonces, repito, son cortes utilizados para aromatizar, ¿sí? Preparaciones de corta cocción. En ocasiones, en este tipo de cortes adicionaremos panceta, adicionaremos jamón cocido, según la receta que estemos haciendo en ese momento, ¿sí? Eh, y se utiliza para guarniciones de ensalada. Vuelvo a repetir, sería un corte en donde volvemos a repetirlo: cocciones menores y hasta 15 minutos, ¿sí? Eh, Otro corte que es similar a los que venimos viendo sería el corte en bastones, ¿sí? Todo esto, vuelvo a repetirles, sería
eh, denominado para una gastronomía más sofisticada, más emblemática en cuanto a los platos, ¿sí? Platos con historia. eh, en el caso nuestro, como vendría a ser en un plato regional, nada más que dándole un poco de sofisticación, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces vamos al corte bastones. El corte bastón es un corte aproximado de un largo de 6 centímetros como el de Juliana y un ancho entre 0,5 centímetros cuadrados. O sea que son más gorditos, donde van a requerir más tiempo de cocción, donde vamos a tener que tener más cuidados. Y en esta estructura vamos a hablar de un nuevo corte. Por eso se los recalco al de bastones, porque tendríamos lo que es el demi-doff. El demi-doff es un corte en ondas, ¿sí? Específicamente realizado con un cuchillo, el cuchillo demi-doff, ¿sí? En algún momento podemos investigar sobre la historia de demi-doff, pero obviamente es el que plantearía este tipo de estructura. De ahí deriva lo que es su nombre, ¿sí? El corte se puede realizar en rodajas, pero siempre en ondas, ¿sí? Eh, Cubos, bastones, no importa el grosor, pero su característica específica va a ser siempre el, el corte en ondas, ¿sí? ¿Cómo va a ser su denominación? Por ejemplo, papas de Midov. Eh, las papas de Midov sabemos que van a poder tener 3 centímetros, 4 centímetros de grosor, pero siempre van a ser cortadas en rodajas y luego en ondas, ¿sí? Por este tipo de cuchillo. Eh, Cuando hablamos de estos cortes, no son muy usados en este caso en la Argentina, pero tenemos que saber de su existencia como para poder innovar en nuestros platos, ¿sí? Eh, Básicamente podemos hacer de midov de zanahoria, de midov eh, de papa, de midov de zucchini, siempre teniendo la característica de su onda, ¿sí? Las ondas. O sea, se los aclaro, se los especifico para que tengamos en cuenta cómo vamos a trabajar cuando nos reencontremos de nuevo en la presencialidad el 8 y 9 de abril. Y el próximo corte, vamos a hablar del corte Vichy. El corte Vichy, como su nombre lo indica, puede sonar desconocido, pero es un corte que habitualmente eh, recurrimos siempre, ¿sí? Es un corte en rodajas finas de la zanahoria, eh, término utilizado para una preparación de este tipo en rodajas y estofadas. En el caso nuestro va a ser entre 2 y 3 milímetros, cocinados en algún fondo, ¿sí? Ya sea de ave, vino, con azúcar o manteca, con cebolla, pero la zanahoria va a ser en corte bichi, o sea, rodajas, ¿sí? Que son finas, 2-3 milímetros, eh, para que lo tengamos en cuenta cuando vayamos a trabajar, ¿sí? Después yo en la presencialidad les voy a hacer de nuevo toda esta reseña para que los primeros minutos de la clase, para que nos acordemos o recordemos el video que hemos visto. Eh, Recuerden que siempre yo sé quiénes han visto el video y voy a hacer siempre hincapié en todo esto porque es muy importante también la parte teórica para poder aplicarla cuando nos encontremos en los encuentros presenciales, ¿sí? Próximo corte. Yo se los comenté en clases anteriores y sería el chiffonade.
El chiffonade, ¿sí? Es un corte en tiras para vegetales de hoja, ¿sí? Espinaca, acelga, menta, eh, ¿qué otro puede ser? Cilantro, rúcula, eh, en estos momentos no se me viene otro corte, pero puede ser perejil también. Eh, este término es utilizado para una gomiturra, así se llama, o gomitura de sopa. O sea, todo este tipo de cortes se incorporan en hojas verdes en una sopa o infusión, ¿sí? Es muy característico en la gastronomía internacional, ¿sí? Y puede existir de dos tipos: chiffonade fino y chiffonade grueso. El fino es entre 1 y 2 milímetros, muy finito, y el grueso va a ser más de 3 milímetros, ¿sí? Como ustedes saben, en todo lo que son cortes de hojas, al estar en una infusión caliente, va a absorber el líquido y va a disminuir el volumen, ¿sí? Entonces, en su estética siempre van a quedar como fideitos. Se los digo así de una forma clásica como para que entendamos en el video cuál va a ser nuestro tipo de corte, ¿sí? Dicho esto, vamos a pasar al último corte en esta clase, que sería un detalle más, digamos, de los cortes especiales, que serían los torneados, ¿sí? Se llama torneado en buque tierra. Eh, es una forma, un corte en forma de barril, ¿sí? Que nosotros podemos ocupar, aplicarlos a zanahorias, calabazas, remolachas, papas, nabos. Su largo es de 6 centímetros y el torneado es oval, ¿sí? Como si fuese un huevito, para que ustedes se den una idea. Y su diámetro va a ser entre 1.5 y 2 centímetros, o sea que es más gordo, más grande, ¿sí? Que eso lo vamos a aplicar específicamente para guarniciones, ¿sí? O en este caso, como lo vamos a ocupar nosotros, en estofado, ¿sí? Para su cocción y de larga duración, porque nosotros tenemos que garantizar que el producto que vamos a servir con salsa, por eso se llama estofado, o sea, cocinar en salsa, en medio líquido, eh, estén garantizadas, ¿sí? Dicho esto, estaremos terminando con nuestros cortes, ¿sí? Que no va a ser obviamente la última vez que lo vamos a ver, porque como les digo, eh, vamos a trabajar permanentemente con este tipo de cortes, inventando y reinventando, digamos, las estéticas, porque vamos a trabajar todo el año, ¿sí? Si bien es nuestro curso de cocina regional, vamos a tener en cuenta siempre en este tipo de corte para darle un toque de sofisticación y de sorpresa a nuestros platos, ¿sí? Para el comensal, básicamente el que lo consume. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a ir con la otra parte del video, que tiene que ver específicamente con un poquito de teoría, que no va a ser, un poco tedioso a lo mejor, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? Primero que nada vamos a hablar de la organización de la cocina y vamos a hablar de los métodos de cocción, ¿sí? Que también les voy a dar los métodos de cocción más importantes y más usados en la gastronomía, y posteriormente a eso ya trabajaremos eh, eh, en su aplicación, ¿sí? Yo soy medio lento como para reaccionar cuando estoy hablando. Bueno, vamos tratando de soltarnos en esta forma de trabajo. Entonces, vamos a continuar entonces con lo que es la organización en la cocina, para que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí?
Vamos a hablar de una estructura básica que tiene que ver con una brigada de cocina, así un organigrama clásico eh, en, en niveles de jerarquía, ¿sí? Esa sería la palabra correcta, jerárquico, ¿sí? Como último, en este escalón, digamos, de jerarquía vamos a tener lo que es el famoso office. Posterior al office va a estar el ayudante de cocina, ¿sí? Eh, Subiendo en escala tenemos el comis, y el comis va a ayudarte en cuatro actividades, ¿sí? El garden manger, el rôtissier, el entremetier y el pâtissier. Vuelvo a repetirle. eh, Garde manger, rôtissier, entremetier, pâtissier, que sería francés. No me sale el francés, pero bueno, lo intento. Y luego de los comis, que son cuatro, vendría lo que es el saucier chef o el chef saucier, el sous chef, que le sigue en jerarquía a lo que sería el líder máximo en la cocina, el chef de cocina, ¿sí? Esa es la estructura que vamos a ver hoy, porque tenemos estructuras de hotel, tenemos estructuras de restaurante, eh, etcétera, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a empezar con la más importante, que sería en mi caso, que soy chef, o que estudié gastronomía y bueno, y la experiencia me hizo chef, porque siempre somos cocineros. Eso es una aclaración que quiero hacer siempre. Todos somos cocineros en distintas jerarquías, pero somos cocineros. Vamos a empezar con entonces, en su escala, que sería el primero, como les había dicho, el jefe de cocina o chef de cocina, ¿sí? Eh, o llamados de otra forma, ejecutivo chef, ¿sí? Es la máxima autoridad de la cocina. De él dependen sus colaboradores, o sea, absolutamente todos, ¿sí? La responsabilidad va a pasar por él, ¿sí? Por eso es el ejecutivo o jefe de cocina, ¿sí? Lleva la parte administrativa que se relaciona con la cocina, o sea, pedidos, horarios, turnos, vacaciones, eh, general, digamos, ¿sí? Lo que respecte al grupo, ¿sí? En general, en sus categorías inferiores, ¿sí? Organiza y controla toda el área de cocina, ¿sí? La carnicería, la pastelería, los banquetes, restaurantes, si es que los hubiere, o simplemente la cocina que le toque dirigir, ¿sí? Es responsable de la calidad de preparación, el control de la preparación, la mano de obra, ¿sí? Eh, Organiza la promoción, organiza la capacitación de los cocineros, o sea, tiene una tarea bastante amplia, ¿sí? Es la cara visible ante el director, en este caso de un hotel, si es que existiere, o si no, del dueño del restaurante, si fuese un restaurante, o si es el dueño, o bien de su cocina, ¿sí? A eso le llamamos alimentos y bebidas como rubro, ¿sí? A y BB. AA y BB, alimentos y bebidas, ¿sí? El chef es básicamente un artista, pero a la vez debe ser un excelente ejecutivo con responsabilidad administrativa, ¿sí? Dirige y organiza todo el personal, ¿sí? Planifica y ordena
las materias primas, controla y mantiene costos razonables, colabora con la gerencia, si es que existiere, en optimizar el departamento gastronómico, ¿sí? Tiene capacidad para establecer objetivos, ¿sí? Con la gente que trabaja, obviamente. Y debe tener gran capacidad intelectual, ¿sí? Creatividad, originalidad, sentido común, buen aspecto, íntegro. O sea, tiene que ser una persona íntegra, desde lo intelectual a lo práctico, ¿sí? Buen temperamento y decisión técnica, ¿sí? Eso es una generalidad en cuanto al ejecutivo, ¿sí? O jefe de cocina. En la siguiente escala tenemos al sous chef de cocina, ¿sí? Son todos términos franceses, pero que se utilizan, ¿sí? O el ejecutivo sous chef, ¿sí? Que también lo traducimos un poquito. Es el segundo a bordo de todo lo que es la jerarquía, es el segundo, ¿sí? En el esquema orgánico de la cocina, ¿sí? Reemplaza al chef cuando no está, en su ausencia, por supuesto, obviamente, ¿sí? Solicita toda la información de la cocina y otras áreas, ¿sí? O sea, es el único que puede ocupar el lugar del chef, jefe de cocina o ejecutivo chef, ¿sí? Y comparte las responsabilidades ejecutivas que son impartidas por el chef, ¿sí? Principal. O sea, no comparten todo lo que es decisiones, todo ese tipo de trabajo de materia prima, vacaciones, horarios, todas esas cosas no. Pero comparte, digamos, todo lo que vendría a ser el trabajo en sí de la cocina, ¿sí? La aplicación práctica, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a lo que sería un chef saucier o de partida, ¿sí? Eh, También lo podemos conocer como Junior Sous Chef o como Sous Chef. O sea, tiene distintos nombres, pero en este caso nosotros lo vamos a nombrar Chef Saucier. Eh, es un cocinero muy adelantado dentro de la jerarquía que tiene responsables ejecutivos. O sea, está a cargo de secciones de la cocina, ¿sí? Y ahí es donde entramos en todo lo que anteriormente yo le había dicho, el garden manager, el roticier, el entremetier, el patissier. No quiero por ahí entrar en muchos detalles en cuanto a estas cuatro actividades, pero eh, el comis en general es el ayudante en distintos tipos de áreas, ¿sí? El que va a ser el adelantado, ¿sí? El sous chef, ¿sí? Son jóvenes cocineros que dependen de un cocinero profesional autónomo e independiente, ¿sí? Y usan la denominación de brigada a la que hayan sido asignados, por ejemplo, pastelería, en cocidos, eh, pastas, que es roticería, patisserie es pastelería, entremetieres, encurtidos, o sea, carnes, cocidos, todo eso. Eh, Verduras, ensaladas, son trabajos específicos que a lo mejor lo vemos más adelante, pero que ustedes, para que se den idea, lo que sería, ¿sí? En su estructura el comis posterior, o sea, son más o menos parecidos con el saucier, ¿sí? Ya que también son cocineros adelantados, que a diferencia del sous chef, que tiene responsabilidades ejecutivas, el comis no las tiene, ¿sí? Y después están las últimas categorías, que sería el aprendiz de cocina, ¿sí? O el ayudante de cocina, o como lo denominamos recién, el office. Generalmente
se contrata un ayudante por cada 2 o 3 cocineros, ¿sí? Con carrera concluida, o sea, siempre van a ser profesionales dentro de la estructura, aunque bueno, habitualmente en nuestra Argentina, en nuestro país, no se aplica eso, debería ser lo correcto. Su aprendizaje dura regularmente 3 años y comprende a una formación técnica, o sea, práctica, ¿sí? Durante su entrenamiento debe pasar todos los puestos en diversas partidas, ¿sí? O sea, tiene que aprender de todo. Por ahí suelen los ayudantes ser los que más trabajan. Entonces, le vamos a dar el valor real que va a tener esta condición, ¿sí? Bueno, dicho esto, hablamos un poquito de lo que son los cargos jerárquicos en la cocina. Eh, Espero que haya quedado un poco claro. Es una estructura básica que les estoy diciendo. Después lo podemos complicar un poquito más, pero es la que tienen que tener idea de que existe, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a nuestro último tema del video. Pues yo les prometí que íbamos a hacerlo un poquitito más extenso. Y vamos a hablar de los tipos de cocciones, ¿sí? Así vamos cerrando esta capacitación, digamos, básica, porque ya aprendimos cortes, ya aprendimos una estructura de la cocina, ya aprendimos cómo manejarnos en nuestra imagen en cuanto a uniformes, generalidades del uniforme. Entonces terminaríamos con estos tipos de cocciones que lo vamos a ir viendo todas las clases porque son millones. Yo en este caso voy a hablar de, de los clásicos y después vamos a entrar en detalle con un montón de métodos de cocción que tenemos a lo largo de nuestra gastronomía. En este caso vamos a hablar de lo que sería estofar o guisar, ¿sí? Básicamente vamos a entrar en el tema, que es el único en realidad que vamos a hablar hoy, para introducirnos en lo que va a ser nuestro estofadito con alitas de pollo. Y la próxima ya hablaremos un poquito de lo que es la estructura del pollo, ¿sí? Hoy decidí hablar de este tipo de cocción, porque es la que vamos a aplicar en nuestra clase, ¿sí? Para empezar, dice, el concepto de este método de cocción utiliza como calor el vapor y un líquido, ¿sí? Agua, fondo, vino, jugos, salsas, etcétera, ¿sí? Entonces repetimos, es un método de cocción que utiliza como calor el vapor y un medio líquido, ¿sí? Vuelvo a repetir, agua, fondos. Los fondos son las sopas, los caldos de verduras, los caldos de pollo, los caldos de carne, los caldos de pescado, que también tienen sus nombres, que bueno, veremos más adelante. Vinos de distintos tipos, blanco, tinto, rosado, jugos, jugo de tomate, ¿sí? Un puré de tomate que es más tirando a jugo que espeso, por espesor, digamos. Y las salsas, ¿sí? Por ejemplo, podría ser una base de boloñesa sin carne, porque la carne la incorporaremos al final, o
una salsa básica con apio, cebolla, zanahoria y tomate, ¿sí? Dicho esto, eh, o, o en alguna sustancia grasa, ¿sí? Que sea parte con aceite, parte con grasa, pero bueno, vamos a empezar siempre por lo básico, o sea, yo les voy a dar idea de lo que son los básicos para que podamos introducirnos en el tema, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, es un método de cocción que utiliza como calor el vapor, ¿sí? Estofado o guisado se llama, y utiliza también un medio líquido, ¿sí? Que también puede ser materia grasa. Toda la operación se desarrolla en un recipiente cerrado a baja temperatura y sobre hornalla. Detalle, a baja temperatura, ¿sí? La cantidad de líquidos utilizada es muy reducida, porque nosotros vamos a tener que tratar de buscar concentración, ¿sí? Tanto el fluido que crea el vapor como el que posee el alimento actúan simultáneamente sobre el producto, ¿sí? El estofado, ¿qué es lo que va a hacer? Conserva muy bien el sabor, pues los tejidos más firmes se cuecen perfectamente, ¿sí? El vapor y los líquidos de cocción impiden que se forme una costra exterior. Los estofados, en este caso de carnes, generalmente vienen de un sellado inicial. ¿Cómo realizamos el sellado? En materia grasa, en sartén, ya sea alitas de pollo, ya sea carne roja o ya sea carne de pescados y algunas verduritas para incrementar sabores, ¿sí? Con tapa va a ser más o menos entre 120 y 140 grados centígrados. Se puede utilizar cualquier tipo de recipiente con tapa, con poco o nada de líquido, nos especifica, pero que puede ser de pescados, de carnes, de vegetales, de frutas. Este, Se rectifica a medida que se va cocinando el medio líquido según la receta, ¿sí? Se cuida la evaporación del mismo y su temperatura. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar la próxima semana, así que escuchemos bien el video, ¿sí? Lo más importante es que es un fuego lento entre 120 y 140 grados centígrados y tenemos que mantener un medio líquido determinado, ¿sí? Dicho esto, felices Pascuas, y nos estamos viendo la próxima semana.